¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Bueno, estamos empezando, justo ahora son las 7 acá, así que es el momento de los aplausos, no sé si alcanzan a escucharlos, y los gritos. Enseguida van a acabar. Eh, Les quiero dar la bienvenida a todos, incluyendo por supuesto a Cristina Rivera Garza, que muy generosamente está dispuesta con muchas ganas de participar de este evento que para nosotros es de alguna manera medio, eh, no misterioso, sino un poco, eh, como un poco raro, acostumbrados a las actividades presenciales. Este es el primer evento que organizamos en pantalla dentro de la maestría de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York. Cristina va a leer hoy va a dictar una conferencia. Enseguida voy a brindar algunos detalles de la actividad. Antes les aclaro un par de cositas sobre el funcionamiento que tiene que ver con ¿cómo decirlo? Con el enmudecimiento general previo para evitar interrupciones. A ver un momentito. ¿Aló? No, porque, a ver, espera un momentito. Perdón. Bueno, perdón por la interrupción. Es que Lila estaba conectada con otra. Se oye. Perdón, ¿no se oye? No, yo no lo oigo bien. Muy bajo. Bueno, ahora creo que mejor. Muy bien. Bienvenidos a todos y gracias por asistir. Este, como decía, es el primer evento que organizamos en línea en la Maestría de Escritura Creativa en Español en la Universidad de Nueva York. Estamos muy contentos de reencontrarnos por esta vía, dadas las circunstancias. En un momento se nos planteó la posibilidad de hacer el evento pese a la pandemia y decidimos hacerlo como una forma de no permitir que precisamente la pandemia y todas estas consecuencias tan nefastas y negativas también se opusiera a nuestros deseos, ¿no? Hoy tenemos como invitada a Cristina Rivera Garza. El título de su conferencia es Breve Arqueología Doméstica de la Repatriación. Cristina es autora y traductora, nacida en Tamaulipas, México, y reside en Estados Unidos desde 1989. Es actualmente profesora distinguida de estudios hispánicos en la Universidad de Houston. Ha recibido numerosos y destacables reconocimientos por su labor novelística y ensayística. Entre sus libros recientes se cuentan Había mucha neblina o humo o no sé qué, Oigo. Ya. de 2016, Los muertos indóciles, de 2013, El mal de la taiga, 2012, Verde Shanghái, de 2011. Además, ha escrito Dolerse, Textos de un país herido, La Castañeda, Narrativas desde el Manicomio General, 1910-1930, La frontera más distante, y varios otros títulos. Reunidos en la figura de Cristina Rivera Garza hay también otros aspectos más difícilmente enumerables e igualmente importantes que sin duda iremos reconociendo en la conferencia de hoy.
Tenemos dos presentadores, ambos son estudiantes de nuestra maestría, Natalia Sánchez y Mateo Guerrero. Ellos expondrán sobre nuestra invitada, luego será el turno de Cristina, quien después de la lectura contestará preguntas. Este es el formato habitual de nuestras conferencias y lecturas. Esta es la primera actividad pública de la maestría que se desarrolla en pantalla. Disculpen los errores por anticipado, las dificultades que pueda haber. Hemos silenciado los micrófonos para que no haya interrupciones imprevistas. Cuando abramos la ronda de preguntas, por favor, quien quiera, envíe la suya por chat. Entonces, dicho esto, reitero mi agradecimiento a Cristina, a todos ustedes, a Mateo y a Natalia por haberse prestado a participar también de esta conferencia. Y bueno, entonces arrancamos de esta manera, en primer lugar con la lectura de la breve presentación por parte de Natalia, después vendrá Mateo y después comenzará directamente Cristina. Espero que todo salga bien y por favor, si algo no sale del todo bien, tengan paciencia. Adelante, Natalia. Ok, gracias, Sergio. Voy a leer. Buenas noches. Es un honor copresentar hoy a Cristina Rivera Garza. Últimamente es difícil distinguir las instancias de nuestras vidas ahora que se han juntado todas en las mismas pantallas. Jerarquizar esas instancias a veces parece imposible. Sin embargo, este momento se siente especial. Rivera Garza es una escritora prolífica, autora de distintos géneros, reconocida internacionalmente, admirada por tantos de nosotros. Cuando Sergio me pidió que la presentara, me llené de entusiasmo y miedo, pero estaba determinada a decir elocuentes palabras frente a esta cámara. Determinada para ello a leer todo lo que todavía no había leído de ella, todo lo que se había dicho de ella, todo lo que ella había dicho. Sin embargo, fallé. Por eso, ahora, a modo de presentación, les leeré una breve cronología de mi fracaso, que he encontrado como mi única manera de explicar lo que aprendí de leer y escuchar a Cristina. 2019, 11 de febrero. Es lunes y nos toca discutir en clase de Sergio el libro de Cristina Rivera Garza, titulado Había mucha neblina o humo o no sé qué. Yo estoy entre mudanzas. La escritora Claudia Salazar Jiménez me ha encargado un ensayo sobre, cito, mi labor como escritora y periodista feminista. No consigo escribirlo. Durante la clase anoto las siguientes ideas: intervenir en el padre y la autoridad, investigación de archivo, operación estética, operación violenta, organización constructiva. De Cristina aprendo también que se puede escribir en fragmentos, pero no me doy cuenta todavía. 25 de abril. Estamos en el auditorio del King Juan Carlos Center. Mateo, Marta y yo, sentados uno al lado del otro, escuchamos a Cristina hablar en el simposio Critical University, Pedagogies of Art and Violence in the Americas. Anoté en mi celular dos frases: comunidad emocional, describir el presente. Luego me escribo un recordatorio para el ensayo que no he podido escribir todavía. Digo, el texto es la credibilidad de las personas sobre las que escribo. 26 de abril. Ayer Cristina habló de el autocuidado cuando se escribe sobre el sufrimiento. Hoy decido escribirle a Claudia para decirle que no le enviaré el ensayo. Sentada con Marta en un café le escribimos. Lo he intentado por todos los medios posibles, pero lamentablemente no puedo, no es el momento para mí, pues todavía tengo mucho que procesar. A la madrugada siguiente, Claudia me dirá que está interesada en otro tipo de ensayo, uno fragmentario y que no llegue a una conclusión. Le diré que sí a su propuesta. Imitando descaradamente el impulso de escritura colectiva de Garza, le escribiré a Ana, mi amiga y editora, para hacer el texto a dos manos. 2020, 10 de marzo, hace 4 semanas. El saco de Juan Ignacio está colgado en mi oficina en NYU. Le escribo para preguntarle si bajará a recogerlo. Nachi, no iré. Tengo en fe en que todo volverá a la normalidad, dice con un signo de exclamación. Esa misma tarde, Andrew Hamilton, NYU President, nos envía a todos un correo. Today is the last day of in-person classes before spring break.
20 de marzo. El gobernador Cuomo declara el estado de Nueva York en pausa y nos insta a seguir la ley Matilda, en nombre de su madre. Al día siguiente, Nueva York es el nuevo epicentro del virus. 25 de marzo. Sergio me pregunta si quiero presentar a Cristina Rivera Garza. 31 de marzo. Sergio me llama para conversar sobre más detalles de la presentación. Dice que recuerda lo mucho que me gustó el libro de Cristina que leímos en clase. Casi no lo dejo hablar de lo emocionada que estoy. Luego de colgar, empiezo a planear mi búsqueda de archivo. Admiro todas las posibilidades de la presentación. 6 de abril. Todavía no puedo sentarme y llevar a cabo ninguno de mis planes. La situación en la casa está difícil. Todos hablamos de lo mismo todo el tiempo. Todos estamos en casa. Leo un tuit de Cristina Rivera Garza y sonrío. No me dio tiempo de sacar la cámara, pero acaban de pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gallinas enfrente de mi casa. Ustedes hagan la fotografía, dice. 7 de abril. Juan Ignacio es mi primer amigo cercano en irse de Nueva York. Por aún no sabemos cuánto. No sé cómo le daré su saco. Comienzo a leer el texto inédito que muy amablemente Cristina nos ha compartido a Mateo y a mí. Gracias. Y supongo que ahorita sigo yo. Y para agarrar las cosas desde donde las dejó Natalia, pues yo también me enredé un poco tratando de presentar a Cristina, no solo porque siento que su obra es muy vasta y que la admiro muchísimo y podría perder muchísimo tiempo hablándoles de eso y no dejándola hablar a ella, que creo que es lo importante el día de hoy. Y entonces quisiera hablarles brevemente sobre algunas impresiones que tuve leyendo el texto que hoy Cristina nos va a compartir. Y quería arrancar contándoles que con excepciones muy importantes y muy emocionantes, yo vengo de un país en el que con muchísima frecuencia le echamos la culpa del desastre en el que vivimos a cierta falta de memoria. Y es curioso porque esa idea de memoria casi siempre tiene que ver con una acumulación de datos a la que se le atribuyen efectos milagrosos. Esta acumulación no solo va a ser capaz de mostrarnos las cosas como realmente son, y se espera que sean un todo ordenado y con un devenir más o menos lógico, sino que esa acumulación también se espera que sea algo así como un monumento nacional que va a ser capaz de salvarnos a todos. Y yo sospecho mucho de esa memoria monumental, como sospecho de todas esas historias épicas que prometen salvarnos a todos y creemos en ellas, y sospecho porque me parece que pasan por alto que en la épica, pues, no todo el mundo se salva, porque pues precisamente la épica está hecha de confrontaciones a muerte. También siento que pasa por alto esta memoria monumento, pues un montón de testimonios y materiales que se escapan de la lógica de los eventos fundacionales. Está ese tipo de memoria y está la memoria mucho más interesante y no autoritaria de la que está hecho el texto que nos compartió Cristina a Natalia y a mí. Es una autobiografía donde lo autobiografiado no es una unidad con fronteras claras porque está hecho de vidas. Y aquí uso el término de otras vidas, y aquí uso ese término, vidas, de la forma más general posible, porque no solamente se trata de trayectorias y tránsitos de otros seres humanos. Estamos hablando de la vida de plantas que agotan la tierra en monocultivos, y estamos hablando de la vida de esa tierra que parece muerta para nosotros, pero que se vuelve el escenario de otras formas de vida, como la de los hongos y la de los insectos, que generalmente se le escapan a la memoria. Me atrevería a decir incluso que estamos hablando de la vida de los agroquímicos y de los muebles, y que esta autobiografía del algodón habla también de la vida de comunidades, y que son comunidades que tejen un mundo que reverbera muchos años y muchas generaciones después que la planta misma de algodón. Es una autobiografía que me parece a mí
no está hecha de acumulación y acaparamiento, sino de esos espacios creativos que aparecen cuando reconocemos que la máquina con la que hacemos memoria es una máquina que olvida. Es una autobiografía finalmente que entiende que el pasado no es una pila de páginas o documentos o terabytes, y que nos muestra una memoria que es a la vez también un diálogo, una memoria que es una negociación y un acuerdo que en el más feliz de los casos, pues también podemos llamar justicia. Y dicho eso, los dejo entonces con lo realmente importante, que es la conferencia de Cristina. Muchas gracias. Creo que tu micrófono está apagado. ¿Ya está? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, ¿ya sí? Sí me escuchan, ¿verdad? Te escuchamos, sí, sí. Sí, ahora sí. Ok. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ya llevamos algunos años queriendo hacer algo juntos en Nueva York y por algunas otras razones no habíamos podido. Ahora que la razón es monumental, decidimos que lo íbamos a hacer como quiera. Gracias, Sergio, por la invitación. Gracias a Natalia y muchas gracias a Pedro por la lectura generosa de las páginas que compartí con ustedes hace un par de días y que enseguida voy a compartir con quien nos acompaña el día de hoy. Para mí es bien importante estar haciendo esto con ustedes porque el programa de escritura creativa de NYU es en muchos sentidos un programa hermano del programa de doctorado en escritura creativa en español que desde el 2017 tenemos en la Universidad de Houston. Creo que junto con el programa de Iowa, de la Universidad de Iowa y el programa también bilingüe de la Universidad de Texas en El Paso, constituimos una especie de activismo hacia y alrededor del español en tiempos en que, bien lo sabemos, pues hay bastantes fuerzas en contra de los hablantes del español, de los que practicamos y formamos comunidades en Estados Unidos en español, de los 50 o 60 millones de hablantes del español que vivimos aquí, de los 11 más o menos millones de bilingües que también vivimos aquí. Entonces, por eso estoy especialmente contenta de compartir estos momentos con ustedes. Son momentos, por supuesto, muy difíciles. Atravesamos una pandemia que bien sabemos que le puede dar a cualquiera, pero que se ha ensañado de una manera bastante particular y violenta con las comunidades más precarizadas y más minorizadas de Estados Unidos. Las comunidades de migrantes, muchos de ellos que vienen de Latinoamérica, muchos de ellos de México en particular, pero en general del mundo de habla hispana. Y yo creo que me esfuerzo todos los días en estar buscando narrativas de las experiencias de específicamente generadas dentro de las comunidades de migrantes, y aunque encuentro una que otra, por supuesto que no constituyen la narrativa, digamos, más amplia ni a la que acudimos de manera automática o general en estos momentos. Yo creo que eso es una especie de continuación, un espejo de lo que ocurre. Esta es una nación, bien lo sabemos, que se ha hecho del trabajo de muchísimas comunidades que han llegado a este país, forzados o no, con distintos niveles de efectos de pull and push, como bien sabemos, pero son historias que a veces es muy fácil obviar, a las que a veces es muy fácil darles un segundo plano. Y yo pensé que esta oportunidad de hablar con ustedes desde la plataforma de NYU era especialmente importante para traer a colación precisamente parte de estas historias de migrantes, parte de estas historias migratorias de las que nos hacemos muchos de los que estamos en este país. Y por eso decidí compartir con ustedes esto que se llama una arqueología doméstica de la repatriación,
que es parte de un libro más amplio que estamos preparando en estos días precisamente para su publicación. El libro se llama Autobiografía del Algodón, va a salir pronto, ya les avisaremos cuándo, con Random House. Y en términos muy generales les comentaba algo Pedro hace un momentito, pero es un libro en el que se sigue muy de cerca la creación de una frontera, específicamente la parte de la frontera que le corresponde, que comparten Texas y Tamaulipas, y en un tiempo muy particular, que es justo por ahí de los 30s, 40s y 50s. El libro sigue, como les decía, se fragua alrededor de la creación de un sistema de producción de algodón en el área. Tal vez hace falta decir, porque no es un conocimiento común, que este algodón ha sido uno de los cultivos más importantes en el norte de México. Es uno de los cultivos de los que se hace en muchos sentidos esta frontera entre México y Estados Unidos, tan relevante económicamente, socialmente, culturalmente, como el maíz lo ha sido para regiones vastas de Mesoamérica. El libro es de muchas otras cosas más, traza el movimiento migratorio esencialmente de mis abuelos, tanto paternos como maternos, en el primer caso de campesinos sin tierras que salieron muy temprano en el siglo XX, desde San Luis Potosí hasta Coahuila, y que después siguieron una ruta de Nuevo León hasta Tamaulipas tratando de adquirir, de hacerse de tierras propias, tierras que la reforma agraria cardenista hizo posible en los 30, hacia finales de los 30. Lázaro Cárdenas es nada más una cápsula cultural, el presidente de México que hizo posible no solo este proyecto del algodón, sino también este proyecto del cultivo y la industrialización del algodón, y también la repartición de tierras. Lo que ustedes están viendo aquí es quisiera ubicarlos en la historia que les voy a contar, es parte de la segunda parte del libro. En la segunda parte es sobre todo dedicada a la migración de mis abuelos maternos. Es una migración que no se inicia del centro de México hacia el norte, sino de más al norte de Estados Unidos hacia el sur. Es la historia de una deportación, es la historia de una expulsión y una historia también del título de esta charla, de una repatriación que se inicia una vez más por ahí de los 30 y se va fraguando junto a comunidades enteras en lo que fueron los municipios algodoneros de Tamaulipas. Si nos pasamos a la primera imagen, Sergio, la primera imagen hacia atrás, vas un poquito esta, mira. Aquí lo que ustedes pueden ver, este es un mapa, quiero que se ubiquen de dónde vienen las palabras y las historias que vamos a contar. Este es un mapa muy viejo y pueden ver aquí es una región algodonera. Fíjense en los nombres de los municipios: Mier, Camargo, Reynosa, Matamoros. Fíjense aquí abajito el nombre de otros lugares: San Fernando. Si ustedes han vivido y han puesto atención al presente, a la violencia del presente en México, estos son lugares paradigmáticos de la así llamada guerra contra el narco. En los 30 y en los 40 estos eran lugares de esperanza, eran lugares donde poco a poco fue dominando el cultivo y la vida social alrededor del algodón. En la segunda imagen les estoy compartiendo un mapa mucho más reciente, esto lo pueden ver en Google, que va de Anáhuac, Nuevo León, un pequeño pueblito ahí cerca de Lampazos, a unos 20 minutos, media hora de Laredo, y que es un lugar donde después de haberse construido una presa muy importante, la Don Martín, se creó también un cultivo, una región algodonera alrededor del sistema de riego número 4. Cuando todo este proyecto fracasó en 1937, y la historia de este fracaso la pueden leer en la novela de José Revueltas, El luto humano, porque Revueltas, y esto es parte de otra historia, estuvo por ahí en 1934, pero lo que me interesa ahorita es decirles
que cuando este proyecto aquí en el norte, en la frontera de Nuevo León, fracasó, se organizó una caravana. Hubo muchas personas saliendo del lugar, por supuesto, tratando de encontrar, como los migrantes de hoy en día, tratando de encontrar lugares que pudieran ser más hospitalarios, lugares donde pudieran rehacer sus vidas. Y una parte importante de esa población se fue de Anáhuac, Nuevo León, y aquí pueden ver el recorrido, lo saqué en Google a pie, hasta fundar otro lugar en Tamaulipas, muy cerca de Brownsville, que es Anáhuac, Tamaulipas. Ese recorrido, que según Google se puede hacer en 67 horas caminando, que son 331 kilómetros, se llevó a cabo en 1937. Más o menos, antes, 1936, más o menos por 15 días. Y por esos lugares, en carretas, estos campesinos, agricultores, trabajadores agrícolas sin tierra, pues iban desmontando, iban a la vez buscando un lugar al que pudieran llamar su casa. Esa es la historia que les voy a contar hoy. Hay muchas maneras de contarla, como es parte de una historia familiar, ustedes podrán imaginarse pues, que es algo que me sabía muy bien o algo que simplemente tuve que ponerme en contacto conmigo misma para de alguna manera bajarlo a la palabra. Pues no es así, por supuesto. Es una historia que como muchas de estas historias de migrantes permanecen en una especie de subterráneo de la memoria, de las cuales hay que irlos a sacar. Hice un montón de investigación, de archivo presencial, de entrevistas, etcétera. Podemos hablar de eso después en las preguntas. Y especialmente en lo que se refiere a la historia que les voy a contar. Si quieres, Sergio, podemos pasar a las otras imágenes. Son algunas imágenes de los habitantes del área. Por cierto, es mi padre cuando tenía 15 años en el área ya de Anáhuac, Tamaulipas, ya cuando tenían sus tierras. Si seguimos a la otra, pueden ver mujeres. En el cultivo del algodón no solo participan hombres, sino familias enteras, la unidad familiar entera. Si seguimos, ahí pueden ver los grandes montones de algodón como si fueran nubes por otros medios. Igual acá, hombres y mujeres empacando, sacando el algodón de las sacas, como le llamaban. Aquí el gobierno mexicano hizo una gran inversión en tractores y otros equipos. Eso también voy a hablar, o también habla el texto que voy a compartir. En la siguiente están estas camionetas. Aquí venían es una cola de deportados que vienen de Estados Unidos y están llegando a Vallehermoso, Tamaulipas, que es una colonia precisamente creada para personas en proceso de repatriación. Y como van a ver, uno de los textos que voy a compartir con ustedes tiene que ver con la forma de estas trocas, de estos camiones. Hay un énfasis aquí en este texto que les voy a leer en objetos domésticos, en estos objetos de los que no solemos hablar mucho y que en mi caso me los he topado de vez en cuando y como que encienden la memoria cuando ando en thrift stores o tiendas de segundas o tiendas de antigüedades, esos platos de peltre, algunos marcos, algunos utensilios, algunas tazas, etcétera. Todo eso forma parte de este lenguaje de los objetos a nivel de lo doméstico, que es fundamental para el texto de hoy. Les tengo que contar que yo sé que no es una cuestión que digamos, única. Creo que este énfasis material es algo que nos interesa en general a los que escribimos con el presente hoy, pero que en mi caso y particularmente con lo que tiene que ver con esta historia, está muy relacionado a un viaje que hice por Colorado hace ya un par de años. Nos detuvimos en el camino en el lugar donde está un pequeño museo de campo donde se llevó a cabo la masacre de la huelga de Ludlow, un evento que pasó en 1914. El pequeño muestrario que tienen ahí incluía una descripción de los hallazgos de los arqueólogos, especialmente de los hallazgos domésticos.
Y para mí eso fue importante porque dentro de las cosas que yo recordaba o de las que todavía recuerdo que me ligan de manera fundamental a este pasado, a este inicios del siglo XX, estaban estos pequeños destellos de objetos que me recordaban algo que yo no sabía que era, ¿no? Entonces parte de lo que estamos viendo ahora, de lo que les voy a leer, tiene que ver con este proceso de estar escarbando, de estar levantando capas de suelo para poder llegar realmente no a una narrativa completa, pero sí a una red ¿qué será? A una red parte de esta comunidad emocional, creo que el concepto que rescataba por ahí Natalia, a esta máquina con la que hacemos memoria, que contradictoriamente también es la máquina de olvidar, como decía Pedro, ¿no? Creo que esas dos cosas van a estar presentes aquí en la lectura. Y por último, les comparto dos imágenes. Una, bueno, de eso voy a hablar también en el texto, es una identificación de mi abuelo cuando se vuelve ejidatario también en el norte, en la frontera. La que sigue es una fotografía contemporánea del algodón, que si ustedes van todavía a la frontera entre Texas y Tamaulipas, en ciertas estaciones del año pueden toparse con imágenes verdaderamente poderosas del algodón. Esta es por ahí de Piedras Negras. Y la última imagen que comparto con ustedes antes de ponerme a leer es una impresión que hicimos sobre un risógrafo. En el programa de doctorado de escritura creativa en español en la Universidad de Houston tenemos un risógrafo con el cual estamos empezando a hacer libros, y también de esto podemos hablar después en la sesión de preguntas y respuestas. Pero yo llevé unos capullos de algodón que traje de la frontera, los puse sobre el vidrio, puse tinta dorada y tinta negra, y esto es lo que salió. De alguna manera este algodón parece como el mapa de una ciudad. Parece una cosa extraña que se va diluyendo, se abre y se diluye a la vez, y creo que representa de alguna manera lo que quiero compartir con ustedes hoy. Ok, entonces, después de toda esta introducción, déjenme volver a mi texto y voy a empezar. Esto empieza con un epígrafe de la poeta Solmaz Sharif, del poema The Master's House. To know no nation will be home until one does. Objetos. De acuerdo con la lista de objetos sin pago de impuestos que un grupo de 2.104 deportados trajeron con ellos en el invierno de 1927 a Matamoros, Tamaulipas, entraron 10 arados, 20 carros Ford, 12 llantas, 52 gallinas, 16 almohadas, 60 juegos de sábanas, 95 camas, 106 colchones, 198 fonógrafos, 10 espejos, 56 máquinas de coser y ningún sombrero de mujer. Tampoco ningún libro. El permiso 202, autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue expedido el 14 de diciembre del mismo año. Frente a la minucia. Siempre es difícil decidir qué llevarse cuando se prepara un viaje, especialmente si el viaje será largo. Frente a la pila de objetos que el gusto, la necesidad y el apego han ido seleccionando a lo largo de los años, ¿qué te llevarás en tu viaje sin regreso? ¿Qué cosas se quedarán atrás, descontextualizadas, huérfanas hasta de sí mismas, y cuáles se irán contigo, dispuestas a acomodarse en un mundo nuevo? Mientras observo los objetos de mi casa, tratando de identificar las cosas que han sobrevivido solo una mudanza y aquellas que llevan ya 3 o 4 conmigo, un pájaro choca contra la ventana. No se trata de un viaje en el sentido moderno del término, visitar o recorrer, desplazarse, ser transportado. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Se trata de una expulsión. Es el inicio de los 30s. El presidente Hoover ha aprobado leyes contra migrantes, especialmente contra migrantes mexicanos, con el fin de atenuar el peso descomunal de la gran recesión del 29 y agenciarse al mismo tiempo algún apoyo de las poblaciones blancas del país. Hay campesinos pobres huyendo de las tormentas de polvo que asolan las tierras devastadas de los grandes planos, desde Oklahoma hasta Nebraska, pasando por Texas.
Hay desazón, los salarios raquíticos, la fila de menesterosos, la disminución de las oportunidades. Poco a poco tiene que pasar por la cabeza la posibilidad de partir. Primero, como una idea absurda, desesperada. Luego, de algún episodio humillante en la tienda o en el hospital. Y más tarde, poco a poco, como un plan completo. Me iré de aquí y aprenderás, país ajeno y propio. Me iré de aquí y lloraré, lugar que me vio crecer. Cristino Garza Peña y Emilia Bermea Arizpe tomaron la decisión de regresar a México después de casarse. Pensaban en los hijos por venir, en el sitio donde abrirían los ojos y se acostumbrarían a hablar. Pensaban en la fuerza de sus brazos, en la plenitud de sus cabezas y en todo lo que querían conseguir. Algo propio, algo a lo que pudieran llamar, en todo el sentido de la palabra, nuestro. Pensaban en el futuro, sobre todo, e iniciaron una apuesta. Irían de regreso a un país que nunca habían dejado de considerar como suyo, pero el que solo visitaban de cuando en cuando, y cada vez más poco. Habían oído los rumores, el gobierno mexicano estaba repartiendo tierras entre gente como ellos, con experiencia de trabajo en los algodonales y herramientas propias. Gente que iba de regreso, gente a la que forzaban, de una manera u otra, a ir de regreso. Tal vez allá, Emilia, dijo él. Tal vez allá, le hizo eco ella, dubitativa. Habían oído que con tal de incitarlos a repatriarse, el gobierno había dicho que podían llevarse todas sus pertenencias, introduciéndolas al país sin ningún cargo extra. Y si eso no es un signo de bienvenida, ¿qué es? Empezaron en algún momento sin ponerse realmente de acuerdo. Poco a poco, en lugar de dejar a las cosas en su lugar, las cosas fueron encontrando sus sitios en cajas de cartón o dentro de costales de Ixtle. Entonces, ¿sí es cierto que nos vamos? Se decían el uno al otro, entre sorprendidos y contentos, entre aterrorizados e incrédulos. Son muchos años por acá, le decía ella mientras doblaba una sábana, y se quedaba de repente con la mirada perdida en el techo. Pero allá nos irá mejor, le repetía él en voz baja, tratando de convencerse a sí mismo. Luego la abrazaba, inclinando la cabeza para poder dejar un beso sobre sus cabellos lacios. Estás tan chaparrita, mujer, le decía entonces, sonriendo, como si nunca antes lo hubiera notado. No, el alto eres tú, Cristino, le contestaba ella, que siempre estuvo incapacitada para quedarse callada. No te preocupes en todo caso, mencionó él, sacando un papel del bolsillo trasero de su pantalón caqui. El patrón ya me firmó una carta de recomendación. Mira, no llegamos desprevenidos. La hoja de papel membretado, con las palabras Brown and Root Industrial Services en color rojo, ondeaba frente a sus ojos. Muchas veces, entre los trajines de las jornadas de la mudanza, se quedaban inmóviles, imposibilitados de pronunciar palabra alguna, ausentes hasta de sí mismos. Nunca regresaré, ya verás, país donde me enamoré. Otras miraban al cielo por la ventana sin atinar a cerrar la boca, haciendo como que perseguían una mosca. Te extrañaré, país que me dice adiós. Muchas más interrumpieron una conversación con suspiros que afloraban de geografías que solo podían imaginar. Habían pasado la vida entera en Estados Unidos, en sus ranchos y ciudades, trabajando sin tregua, aprendiendo la lengua y caminando a prisa. Cuando estuvieron seguros de que cruzarían el río Bravo en la dirección contraria, vieron de manera distinta a la estufa de 4 mechas, las camas de latón, las mesas de pino, las sábanas de algodón. Quédense quietas, a lo lejos, todas las vidas que pudimos tener aquí. ¿Qué se elige cuando, como decía la poeta Tarja Faisula, uno descubre un buen día que no te puedes ganar a tu país? There is a first day you learn to kill yourself without dying. Your own country demands it. It isn't new, it's news. Frente a los muebles y los inmuebles, frente a lo perecedero y lo imperecedero, frente a la minucia y frente a lo indispensable, debe haber un sentido de pérdida acompañado discretamente por la sosegada esperanza del regreso. ¿Pero el regreso a qué? A un país que tal vez sí puedas ganarte esta vez.
un lugar que no te obligue a aprender a matarte a ti mismo. En realidad iban hacia otro lado. En la foto de su boda, que se llevó a cabo en el condado de Montgomery el 20 de marzo de 1933 por lo civil y el 1 de abril por la iglesia, parecen una pareja de ciudad. Ella lleva un largo velo de encaje que luego de ceñir su cabello con una coronilla a la flapper, cae sobre los hombros para descender con delicadeza por todo el cuerpo hasta formar un paisaje de espuma y ángulos de tela en el suelo. Ramos de alcatraces, un austero collar de perlas alrededor del cuello, los ojos muy grandes. Él trae puesto un fistol de pequeñas flores sobre la solapa izquierda del saco, el cabello recién cortado, las manos cubiertas con guantes blancos que resaltan el color oscuro de su piel. Poco había en esa foto del trabajador que como miembro de la Sociedad Mutualista de Obreros Mexicanos se inscribió en un equipo de béisbol para participar en los torneos locales en varias rancherías aledañas. Poco había en ella de la muchacha que trabajando en Rocheron para el rancho del hombre que 3 años antes se casó con Estela, su hermana menor, se había puesto un vestido de percal ribeteado con discretos solanes para asistir al baile con el que concluía el mismo partido de béisbol. ¿Baila usted?, le preguntó. En realidad no, dijo, viéndolo a los ojos y tomándole la mano. Yo tampoco. Los dos se rieron de su torpeza y se quedaron de pie, inmóviles, en medio de la pista. Nadie en sus familias se había preocupado por enseñarles algunos pasos de baile. Nadie los obligó a aguzar el oído frente al radio para capturar el ritmo de alguna canción, sus caderas tiesas, sus brazos a los costados del cuerpo. Pero allí estaban los dos, solemnes y alertas, diciéndole adiós a su futuro solos. Un hombre demasiado alto y moreno, una mujer bajita y menuda, viéndose a los ojos por primera vez. ¿Y si es cierto que viene de Houston?, le preguntó Emilia, y a eso, con orgullo, Cristino pudo contestar que sí. Era cierto. En la foto que precedió al viaje de luna de miel que los llevó a Galveston, ambos están de pie al lado de un auto de líneas curvas, un Ford del 31. Ella viste un traje sastre y tacones discretos. Él lleva ya el sombrero que se convertirá en el sello de su estilo personal de vestir. Tal vez ahí, en esos ojos precavidos que miran con discreción a la lente, está ya la decisión de regresar a México. Tal vez la pareja había anunciado que iba a la costa, a ese puerto de estibadores y comerciantes donde una rueda de la fortuna interrumpía el quehacer de la marea gris, pero en realidad iban ya hacia otro lado. Lo cierto es que, apenas un año después, nació su primer hijo no en Texas, como había podido ser, sino en Estación Rodríguez, a unos metros apenas de la huelga de Estación Camarón. Muebles. Siempre me ha causado extrañeza que en mi familia se les llame muebles a los autos. No sé si lo hagan otros habitantes fronterizos, pero entre las tías y abuelos que participaron en el experimento social y agrícola que fue en Anáhuac, Tamaulipas, había el acuerdo, correcto por lo demás, que un bien que involucrara movimiento no podía ser un inmueble, sino un mueble. Tal vez el artista nativo americano Jimmy Durham haya tenido razón y entre el edificio y el mueble, entre la roca y el lugar sólido, había que desconfiar siempre de la arquitectura, que es una invención del Estado, y sobre todo de la silla, la derrota misma del nomadismo, y optar por aquello que facilitara el trayecto, la dispersión. El mueble con el que cruzaron la frontera era un Ford, uno parecido a los 20 que habían llegado a Matamoros a fines del 27, que los ayudó a recorrer los kilómetros que separaban a Laredo de Monterrey. Palomillas nocturnas contra el parabrisas, avispas, mariposas. La carta de recomendación de la Brown and Root Industrial Services no logró asegurarle ningún empleo en la ciudad y pronto, poniendo atención a lo que decían amigos y conocidos, decidieron seguir camino hacia Estación Camarón. Si querían algo distinto de verdad, si no les bastaba ya la idea de estar siempre trabajando para un patrón distinto, eso debían hacer, seguir camino hacia el campo y dejar la ciudad atrás. Pero si hace años que tú no piscas, Cristino, le dijo Emilia el día que le comentó que mejor se iban para el norte otra vez.
Lo que bien se aprende nunca se olvida, le contestó con modo parsimonioso, viendo hacia la carretera. Encendió un cigarro. Eso es lo que quieren allá, Emilia, gente que sepa hacer lo que nosotros siempre hemos hecho. Pues yo sí, lo interrumpió ella. Mira, le enseñó los dedos. Todavía no se me borran los arañazos. Tomó los dedos entre sus manos y se los llevó a los labios. Pronto va a ser todo distinto. Verás. Antes de partir otra vez, cambiaron el mueble por otro. Una pick-up color verde bandera con una caja de metal bordeada de barrotes de tabla que resultó más útil para transportar herramientas y cargas más pesadas. Los asientos abullonados, el volante de madera. Así llegaron a Estación Rodríguez, donde se asentaban los recién llegados a los campos de algodón. Nadie les había contado de los conflictos entre los colonos y el sistema de riego, ni sobre el apogeo de la huelga, ni de las asambleas donde un grupo de comunistas arengaban a la gente para que lucharan por sus derechos. Cristino había escuchado cosas parecidas en la Sociedad Mutualista de Houston, así que no le tomó nada de tiempo apoyar a los huelguistas y caminar con ellos. Nunca supo que ese jovencito de cabellos enmarañados por el polvo, ese activista que venía de la Ciudad de México y había llegado a Estación Camarón a caballo, estaba ya en ese momento esbozando una novela. Nunca supo que cuando finalmente se sentó a escribirla, iba a estar tan marcado por su presencia de agricultor altivo y recio como él por sus discursos incendiarios y su convicción. Tanto viaje para terminar en lo mismo, le dijo Emilia la primera noche que lo vio regresar de los algodonales con los ojos encendidos. Si no hubiera estado tan segura de que era abstemio, hasta pudo haber pensado que venía ebrio. Pero lo conocía bien. Así llegó tantas veces después de las juntas en la Mutualista. Parecía que lo reprendía, pero en realidad lo alentaba. Se vienen cosas increíbles, Emilia, le decía él, mientras encendía otro cigarrillo y mi abuela le quitaba los calcetines y le masajeaba los pies. La tierra no solo debe ser para nosotros, debe alcanzar para todos, aseguró. Que así sea. Bendito Dios. Las estrellas interiores. ¿Recordaron en esos días de la derrota, cuando tuvieron que aceptar que la tierra ensalitrada no les daría más, los destellos luminíferos de los canales, el verde y violeta de las amelgas, el mágico don del agua con sus secretos gnomos de luz? ¿Vieron alguna vez el sistema de riego número 4 con los mismos ojos exaltados de José Revueltas y dijeron con él, con sus ecos, aquí y allá espejeaban de plata los canales heridos por el sol, iluminados por sus estrellas interiores? Ojalá que sí. Artículos del hogar. Muchos años después se darían cuenta de que el material de los platos en los que comían a diario era una aleación de zinc, plomo y estaño, que a veces era de color blanco y a veces de color azul. Mientras tanto, lo llamaban peltre. Platos y tazas, cucharas, utensilios de cocina. Todo era de peltre. Aunque resistentes al uso diario, había que tener cuidado de no golpearlos con fuerza o no dejarlos caer. Un plato abollado era un plato con un negro moretón que, aunque todavía servible, demostraba flagrantemente las cicatrices de la batalla diaria. Y había que desecharlo pronto. Con el tiempo vendrían también del otro lado los platos de vidrio blanco con bordes dorados en los que se servían los platos de fiesta, la carne fresca sobre todo, el arroz rojo, el café recién hecho. La Anchor Hawking Glass Corporation empezó a vender una gran variedad de estas vajillas accesibles y resistentes hechas de borosilicato en 1942 para que hasta los pobres comieran como la gente. Muchos de esos enseres llegaban al rancho como regalo cuando los visitaban algunos de los parientes que se habían quedado del otro lado. Tráeme unos aceros, les escribía sin vergüenza alguna Emilia, sabiendo perfectamente que esos pesados sartenes de hierro fundido que podía colocar directamente sobre el fuego o sobre la estufa de leña eran perfectos para cocinar papas con huevo o hacer pan de maíz. Letrinas de hoyo seco. Se llamaba Chito y su trabajo era agujerear la tierra.
Nadie supo de dónde llegó o quién era su familia, pero tan pronto como se necesitaba hacer un hoyo para enterrar a alguien, para abrir una letrina, allí estaba ya, dispuesto, garrafa de agua, pañuelo de colores alrededor del cuello, pala y pico. Para colonizar es necesario desmontar la tierra, pero para sentarse en un lugar es necesario hacer un agujero donde depositar los excrementos. A falta de drenaje, en el poblado se abrían hoyos al final de los solares, muy atrás de las casas, para evitar el olor putrefacto, las moscas y las epidemias. Una vez que Chito terminaba su tarea, se colocaba una pequeña casa de madera sobre los hondos agujeros, una puerta con aldaba, techos de 2 aguas y una tabla horizontal a modo de asiento donde se abrían 2 orificios redondos, uno grande, otro pequeño. Si se divisaba hacia abajo, por detrás de la espalda, era posible ver los promontorios de mierda y ceniza, papel arrugado, insectos muertos. Hasta allá había que ir durante el día para orinar y defecar. Pero en la noche, como a Gloria Ansaldúa del otro lado de la línea, a las mujeres les decían: no vayas al excusado en lo oscuro, no se te vaya a meter algo por allá. Todos los sentidos. El olor a maquinaria de fierro y aceite quemado, el sonido de las palomas al atardecer, el aroma del jazmín, el sonido de los tractores sobre los surcos, el cielo, el color del cielo en invierno, unos minutos antes de la lluvia, el aroma del huracán, la sensación del zacate crecido bajo los dedos, el aroma de la guayaba, el sonido de la radio cuando se le acaba la pila, el olor de la piel del caballo cuando corre, el sonido del tecolote a medianoche, el sabor a tierra seca y luego a tierra húmeda entre los dientes, la consistencia de los troncos del mezquite, el color del algodón antes del amanecer, el sabor del agua de los drenes, el color de los escarabajos, el color de las cucarachas, el sonido de los zancudos dentro de un cuarto de noche, el olor a excremento en una letrina, el olor a gasolina, el sonido de la voz cuando choca contra los muros de una noria, el sabor del agua de noria, el color de los zapatos recién boleados, el sonido de los gallos al amanecer, el sonido de las ranas, que es diferente al de los sapos, el color de los arados a medio uso, el sabor de la nieve del otro lado, los sonidos de la gallina que se escapa, la sensación del percal o la crinolina sobre la piel, el olor a manteca de cerdo, el sabor de la sandía, la sombra de los mezquites, el sabor de los guajes, la sensación del agua fría sobre el cabello, el sonido de la despepitadora, las burbujas de Coca-Cola cerca de la nariz, la sensación de humo en los ojos. Todo esto es difícil de describir. El apego a la frontera. Pensaba que había llegado a Houston, pero estaba equivocada. En realidad, en 1990, cuando me bajé de un avión de Aeroméxico para iniciar un viaje que ha durado casi 30 años ya, estaba regresando a Houston. En los 5 años que pasé leyendo en los cubículos helados de la biblioteca universitaria, cargando mi abrigo en el antebrazo en pleno verano bochornoso y húmedo, debido a los aires acondicionados de todos los edificios, aprendí mucho de la economía de América Latina y de la historia de México. No aprendí, porque no pregunté, porque pensé que la sabía, nada sobre la historia de migración de mi familia. Me había recibido generosamente en su casa Yolanda, una de las hermanas de mi madre, para entonces una rávida comunista que luego de un matrimonio fallido se había convertido en una activista chicana. Y de cuando en cuando platicaba con Santos, la hermana de ese peculiar nombre masculino y plural que trabajaba como afanadora en la biblioteca de la universidad y aprovechaba sus labores en el turno nocturno para dejar en mi cubículo pequeños regalitos que yo descubría alborozada en las mañanas. Esta calle la construyó tu abuelo, me decía sin que se lo preguntara cuando pasaba a su casa a saludarla y manejábamos por la calle de Canal en camino hacia algún otro lado. E insistía. Estos árboles que ves ahí, esos los sembró tu abuelo.
Me recordaba cuando pasábamos frente a la Universidad de Rice. Aquí vivió tu bisabuela. Acá está el estudio fotográfico donde tus abuelos se tomaron la foto de bodas. A una casa que estaba ahí, pero que ya no está, llegó tu papá cuando visitó Houston por primera vez. Aquí vivió la señora que le cosió el primer vestido de salir a tu mamá. La ciudad como un terreno minado de memoria. La ciudad como el mapa de una guerra que perdimos antes de comenzar. Por entonces todavía pensaba en este país como el otro país. Dice Manuel de Landa que en la escala de lo humano una montaña es un ente inamovible, pero en la escala del universo esa misma montaña es puro movimiento. Si ponemos atención, como decía Rulfo, podemos oír rechinar a la tierra mientras da de vuelta sobre su propio eje. Se trata de un movimiento lentísimo, apenas perceptible para la impaciencia humana, pero real para todos los seres que la habitan y la vuelven lo que es. De la misma manera, en la instantánea de una generación, mi arribo a Houston a finales del siglo XX parecía una decisión individual más o menos pragmática. Contaba entonces con un título universitario en el campo de la sociología, en una etapa de profunda crisis económica en México. Y cuál no, por cierto, pero en fin, que no me aseguraba futuro alguno. Y el mundo de repente se había vuelto hostil. Una repetición cansina de actos de corrupción gubernamental y autoritarismo, desfiles pagados con dinero del Estado, los modos más repelentes del machismo. Estaba, es cierto, en medio de un callejón sin salida. Tenía además ganas de partir, ganas de empezar de nuevo. Poco sabía entonces que eso que me hormigueaba en la columna vertebral, eso que me despertaba a medianoche con el cerebro enfebrecido, era menos un descubrimiento personal y más una costumbre familiar. Poco sabía yo que en la longue durée de mi propia historia, esa emigración emulaba muchas otras más, iniciadas décadas, si no es que siglos atrás. El regreso a la frontera, el apego a la frontera. Poco sabía que lo que estaba a punto de definir como una aventura era también una expulsión. Los que me dieron este país. En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio que, entre otras cosas, marcó la claudicación del gobierno frente al mundo rural. En lugar de emprender proyectos de desarrollo agrícola, seguramente temiendo sublevaciones y fracasos económicos de rigor, el régimen neoliberal decidió entregar el campo a la producción destructiva del capital y convertir a los miles de millones de campesinos y agricultores en mano de obra barata, tanto en México como en forma de migrantes hacia los Estados Unidos. ¿Cuántos de entre todos ellos irían en realidad de regreso? En el longue durée de un país que una y otra vez ha insistido en procesos de terricidio, ¿cuántos de los desplazados eran hijos o nietos de los que ya habían estado allá? To know, no nation will be home until one does, dice Solmaz Sharif. Y es cierto, uno solo empieza a hacer preguntas cuando no hacerlas implica un riesgo mortal. Un día me preguntaron cuántos años tenía viviendo en este país, en mi otro país, y respondí de inmediato que 5, o 7, o 13. Era una cifra ridícula. El número no cuadraba con la historia de los años universitarios, ni con los relatos de los primeros trabajos en el norte, o los primeros matrimonios. Las obsesiones son obsesiones porque no se les puede ver. Algunas mentiras también. No fue sino hasta que mi interlocutor señaló mi error. Deben ser muchos más, ¿no crees? Que salí del olvido. Y entonces, como quien emerge del fondo del río, casi sin aire, dispuesta a tragar el oxígeno con la boca abierta y los dientes listos para morder con tal de vivir, empecé a preguntar. Mis abuelos me dieron este país. Menos un regalo y más un amuleto. Menos un compromiso y más una promesa. Cuando iba sobre la calle Navigation hacia la Universidad de Houston, el día en que recibí un doctorado honorífico, pensé en la voluntad de hierro de mi abuela. Pensé en las manos, en la espalda, en la sonrisa de mi abuelo. Esta calle la construyó Cristino, susurraba todavía santos desde su casa. Esos árboles, las nubes, a lo lejos, el aire que respiramos para estar vivos. Y entonces recordé, como si nunca lo hubiera sabido en realidad antes, que mi nombre es su femenino, que soy, antes que cualquier otra cosa, su nieta.
Decía la poeta canadiense Anne Michaels que la verdadera pregunta sobre el origen no es dónde naciste, sino qué suelo arropar a tus huesos. Nadie puede responder esa pregunta en la primera persona del singular. Responder esa pregunta, también lo decía ella, requiere de la participación de otros. Solo el suelo puede responder esa pregunta en toda honestidad. Sandías. Lo que mi madre recuerda con mayor frecuencia son las sandías. Mientras el presente se sigue borrando, las sandías permanecen enormes y dulces en un pasado que se remonta al rancho, pero se niega a caminar por las orillas de las ciudades. Ahí están otra vez las manos que tomaban la sandía recién cortada de la hortaliza solo para azotarla contra el suelo. Ahí está la explosión del color y el jugo y las semillas, rota en muchos pedazos, mostrando sus entrañas rojas y dulces. La sandía era el verano, feliz, a la que le tocaba el corazón. Gracias. Hasta aquí llego. Bueno, muchas gracias, Cristina. La verdad es que, bueno, habría muchos comentarios para hacer. Sin duda, buena parte de nosotros tenemos también muchas preguntas. Habíamos decidido que habría una o dos preguntas iniciales por parte de Mateo y de Natalia para hacerte, mientras el resto de nosotros piensa un poco mejor lo que querríamos preguntarte. Okay. Así que le dejo la palabra a los muchachos para que te hagan las primeras preguntas, mientras nosotros vamos pensando y las mandamos por chat para que yo las lea y te las pueda formular. Perfecto, muy bien. Sí, yo quería preguntar, Cristina, tus textos por lo general mezclan teoría, ficción, no ficción, poesía, y me da mucha curiosidad cómo está armado en este texto, o de dónde viene más bien la idea de biografía que se moviliza a lo largo del texto. Ya. Wow, son bastantes cosas, como te puedes imaginar. Gracias por la pregunta. En este caso particular, para este proyecto, a mí me interesaba contar esta historia de mi familia, pero no contarla solo desde el punto de vista humano. Quería contar una historia mucho más compleja. En términos de Judith Butler, era un recuento del yo, porque por supuesto que iba a estar yo totalmente involucrada, pero un recuento del yo donde predominaba el tú y sobre todo el nosotros, ¿no? Y ya ese nosotros, en este caso, yo no quería que fuera nada más un nosotros humano, sino también un nosotros que involucrara la tierra, que involucrara el suelo, que involucrara el algodón, a las plantas en general. A todo eso es bien difícil llamarle biografía, y en un sentido estricto, digamos que tendría que no serlo. A lo mejor tendría, yo alguna vez pensé para este título que tendría que ser una heterografía, ¿no? Algo que está escrito como desde especularmente y desde el reflejo, ¿no? El que contesta. Pero la idea de ponerle heterografía al algodón sonaba ya como más complicado. Entonces, realmente para hacer las cosas más simples, para hacer la conexión un poquito más llevadera, decidí dejar esta palabra que si la tomamos en el contexto de las discusiones sobre autoficción, sobre etnografías del yo, sobre ficción personal, etcétera, realmente estoy muy consciente, memoria también, ¿no? Las memoirs y demás, estoy consciente que es un término bastante complicado, que combina y que invita a la discusión. Pero que en otros términos, digamos, es un término que nos pone, en otros sentidos, es un término que nos pone muy de inmediato en el contexto de que estamos hablando de la vida, y aquí es de la autobiografía, ¿no? De una vida que se está contando a sí mismo, el algodón, ¿no? Y me gustaba ese contraste entre la posibilidad de que algo a lo que usualmente no le asignamos una agencia, no solo en términos de la experiencia, sino también en términos de la narración, estuviera aquí
en realidad llevando las riendas del texto. Y bueno, yo creo que es mucho en ese sentido la razón por la cual aparecen estas yuxtaposiciones, estos ciclos de yuxtaposiciones, ¿no? El texto que les acabo de leer es mucho más largo y creo que cuando se lee en su conjunto, al menos esa es mi intención, esos ciclos de yuxtaposición quedan mucho más claros, ¿no? Hay el recuerdo personal, el objeto al cual se le está dando de vueltas, el documento, la cita de revueltas, lo que es parte de una entrevista. Es decir, hay una serie de ciclos que estoy tratando de yuxtaponer continuamente para que juntos, de una manera, claro, fragmentaria, de una manera más o menos armónica, realmente más como una especie de síncope, nos puedan dar una idea de la experiencia difícil, ciertamente, de la experiencia precaria, pero también de la experiencia acuerpada, densa y en muchas instancias también feliz, ¿no? de esta comunidad que creció y que desapareció, que creció y que se derrotó, que creció y se dispersó también con el algodón. Gracias, Cristina. Tenía una pregunta, pero me gustaría empezar por otra a partir de lo que acabas de decir. Me gustaría que nos cuentes más cómo has armado ese conjunto, esa constelación de fragmentos que mencionas. Y también en la línea de los procedimientos quería preguntarte que nos cuentes un poco más sobre esa arqueología, ¿no? Como el trabajo arqueológico que has realizado, tanto en la historia, en la memoria, ¿no? Como en la historia más tradicional, ¿no? Cómo logras escribir escenas como la de la confección de los colchones, hasta diálogos de tus abuelos, ¿no? A ver, fíjate que yo creo que tendría que empezar por decir que este es un trabajo que yo inicié hace más o menos 5 años. Y a lo mejor la anécdota es pertinente ahora. Era en mi cumpleaños número 50. Ups, acabo de decirles cuántos años tengo. Y lo estábamos celebrando en San Diego, con una serie, frente al mar, por cierto, una casa maravillosa de Beatriz Mariscal, una amiga mía. Y le estaba comentando a un colega, entonces, un colega de la Universidad de California en San Diego, que estaba empezando a escribir algo sobre Estación Camarón porque sabía que mi padre y mis abuelos habían tenido una experiencia importante ahí. Y fue ahí, en ese momento, que él me recordó la novela de José Revueltas, El luto humano. No lo hubiera hecho, o no, más bien, qué bueno que lo hizo. Porque es a partir mucho de esta especie de anzuelo del que me empecé a agarrar para ir a... que guió muchos de los viajes y mucha de la investigación en archivos de los cuales se hace este libro. Ya lo cuento en la novela en cuanto tal, pero hay una cosa fundamental sobre Revueltas, que esta participación en la huelga de Estación Camarón, que algunos dicen que fueron de 5,000 trabajadores y otros de 15,000, en fin, tiene toda esta marca de la leyenda que crece conforme se recuenta, ¿no? Pero yo no sabía si eso era cierto, ¿no? José Revueltas, como quiera, era un novelista. Todavía no escribía novelas en esa época, pero era un novelista. Y siendo una novelista, yo sabía que podía decirnos cualquier cosa. Me interesaba mucho tener el documento en la mano, saber si sí había estado ahí, si tal huelga había sido posible o no. Porque era una huelga comunista. En Nuevo León, en la frontera, entre trabajadores del campo, es decir, todo lo que se supone que no puede ser una huelga comunista, ¿no? Al menos en esa época. Entonces, en compañía de una amiga de Sorais Castañeda, fuimos al archivo, por ejemplo, de la fundidora en la ciudad de Monterrey y encontramos copias de los telegramas. Bueno, primero no encontramos ninguna información, porque estas historias, como bien lo han dicho, se pierden con gran facilidad. Enfrentada al reto de cómo saber si esto es cierto o no, fue que empecé a ver el ramo de
los telegramas en este mismo archivo. El ramo de los telegramas es como un timeline de Twitter en el archivo. Sí, de ahí te puedes encontrar de todo, ¿no? Una noticia sobre una fiesta de 15 años, otra sobre el número de muertos y otra sobre unos comunistas que se acaban de llevar a Ciudad Victoria, ¿no? Entonces, ya con eso de prueba y con la imaginación trabajando, dije, bueno, es que aquí hay un mundo que a mí personalmente me hace falta saber y que, aunque creo que tengo algunas ideas, porque bueno, ha habido pláticas de familia, sobremesas, cosas que se cuentan y se van pasando de generación en generación, realmente no sabía nada. Entonces, si me preguntas por esta arqueología, es una arqueología del deseo, ¿no? Es una arqueología en archivos incompletos, en archivos del Estado, sí, porque ahí es donde quedan las trazas de tantos proyectos fracasados, de tanta represión, de tantas vidas quebradas también, ¿no? Ahí en los archivos de hospitales, en los archivos de las prisiones y también en los archivos donde quedan estos telegramas que se mandan el alcalde de una pequeña región minúscula en la frontera con, por ejemplo, el gobernador del estado. Entonces hay esa búsqueda. Para mí, desde mi libro anterior, desde Había mucha neblina o humo, no sé qué, ha sido fundamental el confrontar mi materialidad, mi cuerpo, con las múltiples materialidades a las que tengo acceso o que necesito visitar cuando estoy haciendo este tipo de investigación. Digamos que sí, sigo a mi imaginación, pero una imaginación en el sentido más acuerpada que pueda tener. Entonces hice viajes, viajes memorables, viajes con miembros de mi familia, con mi pareja, con mi hijo, viajes que nos llevaron desde San Diego, por toda la frontera, hasta Georgia, hasta Savannah, en Georgia, viajes que hicimos en un viejo Volvo 1990 color blanco, como el que aparece en Breaking Bad, si se acuerdan. Sí. De Walter White, sin aire acondicionado, atravesando desiertos, ¿no? En Arizona y en Texas. Es decir, cosas que voy a recordar y que creo que los que formamos parte de ese trayecto vamos a recordar toda la vida. Viajes entrañables. Entrevistas con miembros de mi familia, pero también con miembros de la comunidad. Hace apenas un par de semanas, hace unas 3 semanas, justo antes de la pandemia, tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los colonizadores originales del área, un hombre de 98 años, si me acuerdo bien, con la memoria intacta, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, algo a lo que yo le doy con frecuencia el nombre de deseo, porque está basado en la carencia, ¿no? Algo que voy siguiendo muy de cerca con la intuición y con la especie de conexiones que brotan cuando aparecen cosas disímiles, ¿no? Es decir, es una investigación, y cuando digo investigación es muy fácil a veces hacerse la imagen de algo estricto y aburrido, ¿no? Como que tienes la hipótesis A que te va a llevar a la conclusión B y pasas. Y digamos, no creo que ese sea un método inútil, a algunos les funciona, pero mi método es mucho más desordenado y es mucho más, lo guía más esta intuición que va en busca no solo de la historia que estoy contando, sino también de los materiales a través de los cuales estoy conociendo esa historia. Entonces, para contestar a la segunda parte de tu pregunta, digamos que hay todo este proceso, ¿no? Arqueológico, de ir levantando capas, de ir ubicando capas de significado y de experiencia, tratando de rescatar materialidades específicas de esas capas. Y por otro lado, o más bien al mismo tiempo, un énfasis en las cualidades, en las texturas, en las cualidades materiales de estos objetos, o de estos procesos, o de estas experiencias. Mucho de lo que hay que pensar para un libro como este tiene que ver, lo decía hace rato, con patrones de yuxtaposición. ¿Qué va con qué? ¿Qué vas a poner al lado de qué?
Y eso no solo tiene que ver con el contenido de la historia, con el desarrollo de una anécdota, sino tiene que ver, por supuesto, con cómo suena, cómo se ve, cómo baja la velocidad, cómo sube la velocidad, cómo entra otra textura, cómo interrumpe, cómo choca, cómo se opone. Es decir, hay un montón de elementos alrededor de los cuales tengo que tomar decisiones que nunca pueden ser decisiones predeterminadas, ¿no? Que son decisiones que se toman. Yo creo que eso es lo que hacemos los escritores, tomar decisiones respecto a nuestros materiales, ¿no? Que son decisiones que en mi caso son muy inmediatas, muy resultado del contacto con esos materiales. Entonces, a veces tengo algo que ya parece que está hecho y si llega un nuevo material que establece otro tipo de ritmo, otro tipo de sonido, y es algo ineludible y es algo que tiene que estar ahí, pues hay que rehacer todo, porque no se trata nada más de poner otro cachito a una historia que se va desarrollando igual, ¿no? Sino de encontrarle un espacio simbólico, pero también material dentro de todo el proceso del libro, ¿no? Definitivamente. Gracias, gracias. Okay. Muy bien, gracias Cristina. No sé si Natalia o Mateo tienen alguna otra pregunta. Ya tenemos algunas preguntas de los asistentes, del público. De pronto te podría yo leer, Cristina, alguna de estas preguntas. Me parece bien. Prosiguen Natalia o Mateo. Hay una primera pregunta que yo menciono, pero me parece que ya la respondiste de alguna manera, que, a ver quién, Julia Morales, pregunta, ¿qué recomiendas de cómo contar estas historias de excursión, narrativa, autoficción o quizás otro género que podrías sugerir? Me parece que, si estás de acuerdo, podríamos pasar a la siguiente pregunta, ¿Ya? porque de alguna manera ya lo has respondido, ¿no? Creo que sí. Joaquín Sticotti te ha dejado una pregunta que es la siguiente. ¿Qué lugar le asignarías a tu formación como socióloga a la hora de encarar esta investigación y la escritura de este trabajo auto-heterobiográfico? Tiene un montón que ver. Y no solo yo creo mi formación como socióloga, además de ser socióloga urbana por parte de la UNAM, de mi gloriosa casa de estudios, también tengo entrenamiento como historiadora. Y realmente yo creo que viene mucho, para mí una de las cosas fundamentales del historiador, lo que lo define como un oficio, pues es la cercanía con el archivo. Y mucho antes de que se pusiera tan en boga y de que fuera para bien, yo creo, que se incitara tanta curiosidad por el archivo en términos literarios, yo estaba muy metida con el quehacer del archivo, sobre todo como historiadora, que fue como llegué a los expedientes de los internos del manicomio de la Castañeda, que fue parte, como algunos de ustedes saben, de mi tesis, de mi disertación de doctorado, pero también de mi primera novela publicada, de Nadie me verá llorar. Creo que sin todas las preguntas que se generan a partir de ese contacto sólido, concreto, orgánico, con un documento histórico, con lo que llamamos un documento de primera mano, con lo que puede ser, digamos, puede estar en un papel ya escrito, fotocopiado, en una de esas diapositivas de las que se usaban antes, o con una entrevista que se ha llevado a cabo antes, o con fotografías, o con estos otros objetos como los que de aquí hago un recuento en este capítulo. Creo que sin esas preguntas habría sido para mí muy difícil pensar todos los proyectos de mis novelas, desde Nadie me verá llorar hasta esta. Creo que el énfasis material se ha acentuado, muy de acuerdo con los distintos giros materialistas de nuestra época, o con las preguntas que nos hacemos en etapa del capítulo seno, ¿no? En la etapa del cambio climático, y viendo un fin del mundo cada vez más cercano, o al menos una agudización de nuestras crisis económicas y sociales como las vemos ahora y como quedan tan bien
encarnadas ahora con esta pandemia terrible, ¿no? De la sociología, lo que yo tendría que decir es que yo estudié sociología en la UNAM. Y esto es muy particular porque yo sé que en otros lugares los sociólogos se entrenan mucho en cuestiones más cuantitativas. Y para mí la sociología fue sobre todo un entrenamiento teórico, al que le debo muchísimo de todas las preguntas que continúo haciendo, lecturas básicas en esa época, entre las que todavía recuerdo, por ejemplo, el capítulo 24 del Capital sobre la acumulación, o trabajo sobre Walter Benjamin, o trabajo sobre de Max Weber, en fin, una suerte de máquinas de preguntas que en su época, que cada uno en su época y dentro de sus disciplinas han tenido mucho sentido, fueron cosas a las que me acostumbré a tratar, digamos, de una manera muy cotidiana como estudiante de la UNAM, como estudiante de sociología en la UNAM. Entonces, tener estas perspectivas siempre en mente, yo creo que han facilitado mi creencia respecto a la escritura, ¿no? La escritura como un proceso de trabajo, la escritura como un proceso material, la escritura como algo como una práctica que produce comunidad, la escritura como un proceso crítico a través del cual podemos conectarnos, participar del mundo y de la producción de significados de ese mundo de distintas maneras. Sí, yo creo que esto, de lo que por cierto he escrito últimamente en un par de libros, habría sido mucho más difícil de pensar sin este entrenamiento, pero el entrenamiento que tuve en estas instituciones específicas y con sus perspectivas específicas también. Buenísimo, Cristina. Sabes que la siguiente pregunta viene perfecto por lo que estabas diciendo. Porque Carolina Sánchez pregunta, ¿cómo trabajas con los silencios de los archivos? Por ejemplo, los silenciamientos. Espera un poquito que se corrió la pantalla. ¿Cómo trabajas con los silencios de los archivos? Por ejemplo, los silenciamientos de las acciones violentas, las borraduras de las historias, las piezas que hacen falta o lo efímero de algunas de ellas, los silencios entre los distintos materiales y lenguajes. Buenísima pregunta. Y yo creo que en muchos sentidos este libro, especialmente esta autobiografía del algodón, de ahí sale, de muchos de esos silencios, de esas interrupciones. Hay una serie de violencias, digamos, ecológicas, de violencias que van desde el suelo hasta las comunidades específicas, de las que a las que nos referimos muchas veces como si fueran naturales y que luego entonces se pierden, se vuelven transparentes, ¿no? Forman parte de esta gran constelación de silencios a los que denominamos como normalidad. Es bien difícil en el texto meterse ahí, y porque es bien difícil, creo que es lo único en lo que vale la pena meterse. A mí ahí es donde me ha resultado muy útil una combinación entre lo que toco y sé e invento a partir de documentos específicos, y donde puede entrar como cuña la ficción a los puntos donde ya no me lleva, donde solo me alienta, donde me guía un poco el otro documento, pero donde ya estoy yo nada más con una especie de tanteo ético, si lo quieres llamar así. Entonces, para darte un ejemplo concreto, en este libro, al que decidí llamarle novela, si ustedes me han dicho, y es cierto, es una colección decía Pedro al inicio, de ficción, de no ficción, de cuestiones ensayísticas, de cuestiones de poesía, por ahí, etcétera, y eso es cierto. Y por mucho tiempo, por un par de años, trabajé en este libro pensando que iba a ser un libro, le llamaba yo The Creative Nonfiction, The Experimental Creative Nonfiction en inglés. Es lo que tenía yo en mente un poco cuando lo trabajaba. Pero después me di cuenta que había, aparte del silencio mayúsculo, había todavía silencios más escondidos. Y ahí también quería llegar. Y para llegar hasta allá fue
fue que utilicé este otro aspecto de la ficción. Evidentemente todo eso viene guiado, viene de alguna manera protegido, y digo protegido en el sentido ético, ¿no? No es nada más cualquier cosa que se me ocurra porque yo lo estoy haciendo, sino hay una relación de resistencia y de apego que es fundamental en el momento en que entra estos otros elementos de la ficción. Lo que decidí al final fue que esto realmente era una novela, es decir, que había una serie de fragmentos que podían venir o estar inscritos en distintos géneros, pero el anfitrión, no el huésped, el anfitrión general en realidad era la ficción. Es la pregunta que me estoy haciendo y que nunca voy a poder contestar completamente, en toda su cabalidad, pues es la pregunta sobre la vida complejísima de un puñado de personajes a los que me liga el afecto y la compañía. Y sabiendo esto y sabiendo lo imposible finalmente que es esta tarea, fue que decidí que esto en realidad es una novela con estas otras facetas, pero este anfitrión es el que abre la casa, es el que abre la puerta y es el que permite esta conexión o esta conversación, ¿no? entre el libro y lo que está fuera del libro. Muy bien. Pasamos, si me permites, a otra pregunta. Hay varias más todavía y Sí. el tiempo es limitado. Ok. De manera que en algún momento cortaremos las preguntas, pero yo creo que podemos seguir Vamos. adelante por ahora. Daniela Tarazona dice, tú leías dos puntos. Ya. Haber sido migrante desde muchas generaciones atrás. Y ella pregunta, Daniela, ¿cómo describir en uno mismo, mientras se escribe un texto autobiográfico, las herencias ciegas, las que no se ven? Qué maravilla de pregunta, Daniela, mi querida y muy admirada, la escritora Daniela Tarazona de México. Gracias por tu pregunta. Yo creo que esa es precisamente lo que he estado tratando de explicar un poco torpemente, ¿no? Hay en muchas de las... sobre todo en libros a los que le llamamos memoirs o biografías, hay lo que a veces me resulta como un énfasis demasiado chocante en un yo que pareciera servir como eje de toda una acción. Y para este libro realmente yo no quería eso. Yo que estaba tratando de seguir muy en serio esa cita de las que les hablé hace rato, ¿no? Que toda historia del yo es realmente una historia del tú. Y para hacerlo todavía más exagerado, pues es una historia de nosotros. Pues quería descentrar profundamente eso. Pero para descentrarlos hay que llegar precisamente a zonas que uno no puede ver y a zonas en las que uno va caminando muy a ciegas. Entonces hay que hacerse las preguntas que no son automáticas. Creo yo, al menos mi experiencia respecto a este libro es que había que tomarse cualquier cosa que surgiera bastante en serio. Había que conminar a experiencias que usualmente no se congregan bajo títulos como esto, como biografía o autoficción o autoetnografía o cosas por el estilo. Me interesaba, quería no perder el centro del algodón. Quería que el algodón tuviera su lugar y dentro de muchas de las varias imposibilidades del relato quería llegar a su voz, ¿no? Y bueno, para eso hay ahí a lo largo del libro un montón de varias de las traducciones con las que nos acercamos a su experiencia, desde descripciones científicas de las plantas hasta descripciones de los fertilizantes y pesticidas con los que se les trata de domar, hasta relaciones con el suelo, procesos, valores y precios que cambian en los distintos tipos de intercambio, inversionistas y no, bancos y créditos, o sea, todo lo que va formando, todo lo que desde el punto de vista humano nos permite una aproximación a un mundo que en su completud nos puede ser ajeno, pero que en sus múltiples cercanías constituye esta serie de complejidad que a mí me resulta fundamental
para poder abordar las otras vidas y las otras experiencias, en este caso también las humanas, ¿no? Entonces, el asunto aquí, y al menos para mí es como usualmente funciona, es cuando estoy tan apegada ya en el proyecto de la investigación y la escritura, y usualmente van los dos muy juntos, empiezan a suceder cosas que salen absolutamente de mi control, ¿no? Y han oído ustedes las historias, ¿no? Si alguien está escribiendo sobre el color azul, de repente un libro de color azul se cae del librero, ¿no? O choca un carro de color azul que está en la esquina de su casa, o pasan cosas que a veces uno dice, bueno, son sorpresivas y milagrosas. Yo lo que creo es que estamos absolutamente volcados hacia el mundo en un proceso de observación orgánica y detallada. Y claro, empiezan a surgir realmente un montón de estos procesos que mi interés siempre es estarlos involucrando completamente al proyecto. Y en ese proyecto, en ese sentido, el proyecto siempre es un proyecto del presente. Siempre es un proyecto de cómo se está llevando a cabo el proceso de conversación entre los materiales combinados, ¿no? Invitados a esta práctica y mi presencia como una entre muchas más y nunca como el eje único que puede dotar de sentido a lo que está ahí. No más bien como un eslabón más, como un engranaje en una gran máquina que lo que está tratando de hacer es de revertir ese sentido de lo normal, de lo natural y por supuesto del olvido, ¿no? Ok, Cristina, quedan 3 preguntas, si te parece Ok. bien. Acá tenemos una pregunta con nombre y apellido. No me refiero al apellido y nombre de quien hace la pregunta, que es Ileana Hernández. Ella pregunta lo siguiente: escribiste el cuento el día que murió Juan Rulfo, también escribiste había mucha neblina o humo o no sé qué. Y la pregunta es, ¿tú tienes más textos pendientes con Rulfo? Qué interesante, muchas gracias Ileana Hernández por la pregunta. Todos ustedes saben que este libro, Había mucha neblina o humo o no sé qué, ocasionó una especie de escándalo local en México sobre todo, donde la Fundación Juan Rulfo lo dictaminó como un libro, no me acuerdo, pero me excomulgaron de algo. Y yo terminé diciendo que bueno, uno no escribe libros para portarse bien, ni para que le pongan estrellitas de me gusta, ¿no? Uno escribe libros porque necesitas hacer una exploración crítica de tu mundo, y pues ahí va en el proceso. También decía yo que yo prefería amar como Marguerite Yourcenar había dicho que era necesario amar, que es con los ojos abiertos. Y amando tanto como amo la obra de Rulfo, también quiero amar esa obra con los ojos abiertos. Y los que leyeron el libro saben que hay ahí mucho también de viaje, de entrevistas, de archivo, en fin, para ver sobre todo el lado de Rulfo el trabajador, de Rulfo el hombre que tenía que mantener una familia y que tenía que enfrentarse a dilemas éticos, como todos lo hacemos en nuestra vida cotidiana cuando estamos produciendo una vida, ¿no? Entre muchas de las cosas que me topé en este proceso, hay una que todavía me hace unas cosquillas enormes. No debo de decirlo, pero es un libro, no debo de decirlo, la verdad. Les voy a decir nada más así, que es un libro que tiene el nombre de Rulfo, y que yo no sé si sea de Rulfo o no, pero es un libro que tiene que ver también con el algodón. Entonces es algo que tengo guardado, que está en alguno de mis cajas de archivos, que tengo muchas por ahí en mi casa, y que no sé si voy a escribir algo o no al respecto, pero de que me hace cosquillas, de que está ahí y de que eso es lo primero que pensé ahorita que me hacen esa pregunta, sigue ahí. Es un enigma que todavía no pongo sobre la mesa. Es un enigma con el que todavía no estoy conversando, pero que tengo todavía aquí en la cabeza. Ya veremos qué dice el tiempo. Pues finalmente lo has dicho,
Así que, de todas maneras, si te arrepientes de haberlo dicho, ya tienes para otro libro, ¿no? Ya, uno nunca Eh, sabe. Lucía Echevarría te quiere preguntar lo siguiente. Cristina, ¿crees que al no inscribirse un texto en un género literario tradicional, también se inscribe en un género? ¿Qué opinas de lo que recientemente se ha llamado transliteratura para denominar a las recientes producciones de la nueva modernidad? Ay, muchas gracias también por la pregunta. De hecho, eso me hace recordar a los estudiantes de mi clase. Estoy ahorita dando un taller para estudiantes de licenciatura en la Universidad de Houston. Y justo hace 2 semanas empezamos a hacer un ejercicio que le llamamos de cross genre, de cross género o transgénero, como bien lo dices. A mí lo que me resulta más interesante de mucha de esta producción no es tanto la idea de fusionar géneros y de ponerles un nuevo nombre. Algo que les decía a los estudiantes y en los que realmente creo. Yo empecé a hablar hace mucho tiempo, y eso nada más como para mí, para guiarme en lo que me interesaba, sobre lo que eran escrituras colindantes. Es decir, escrituras que se llevan a cabo, que emergen, que se generan en los intersticios entre distintos géneros literarios. No necesariamente las que cruzan, ¿no?, para llamarse de una u otra manera, sino las que se quedan un poco suspendidas, que ponen todo en cuestión por hacerlo así. Me interesa muchísimo el proceso a través del cual utilizamos ciertos elementos que asociamos a ciertos géneros literarios para cuestionar otros géneros literarios. Y me interesa mucho que a ese proceso que carezca de nombre, en el sentido de tener un nombre propio, ¿no? Es un proceso que lo podemos llamar de diversas formas, yo les llamo escrituras colindantes, pero me interesa menos su normalización o su nueva normalización en otro género, ¿no? Incluso si ese nuevo género es escrituras sin género, ¿no? Que así usualmente quedan nombradas, y más el continuar, el dejar abierta la conversación y la crítica, y el estar continuamente pensando en maneras de dinamitar esas barreras. Y lo digo no porque sea un juego interesante, que lo es de suyo, puede ser muy divertido, pero lo digo más en el sentido de la necesidad, de la orgánica necesidad, cuando queremos inmiscuirnos en distintas capas de experiencia, cuando la realidad la podemos ver y concebir desde su punto más complejo. Creo que si lo hacemos así, tenemos por fuerza que estar continuamente cuestionando nuestras herramientas. Y el género literario en cuanto tal es una de esas herramientas. Entonces su destrucción, su cuestionamiento, no es tanto esta actitud, digamos, lúdica y esteticista, ¿no?, de poner las cosas, hacer algo distinto, sino de hacerlo, sí, y puede ser lúdico y definitivamente puede tener un valor estético cuando responde a las condiciones de nuestros materiales y sobre todo a la relación que podemos establecer con esos materiales. Si eso pasa, yo estoy más que feliz de llamar a eso un trabajo, digamos, por no tener otro nombre, un trabajo experimental, ¿no? Que en términos generales me gusta más la versión negativa de ese término, es que es algo inacabado, algo que no funcionó, siempre le decimos experimento, ¿no? La versión positiva es que, bueno, es un género, ocupa un espacio nombrable, ¿no? Pues me gusta más la versión negativa, ¿no? El que está continuamente escarbando y tratando de poner en cuestión, pero ojo, cuando estoy diciendo utilizar elementos de un género para ponerlo a cuestionar otro, significa que tenemos una cercanía con los géneros, ¿no? Que podemos navegar de uno a otro, que sabemos de lo que estamos hablando, que hay una experiencia de lo que significa estar trabajando con la escritura dentro de distintos tipos de inscripciones, ¿no? Y dependiendo de esa relación con el material, ¿no?, vemos qué tanto hay que desbaratar para poder decir algo que sea compartible, ¿no? Algo que tal vez con algo de suerte le interese a alguien más.
Muy bien. Déjame, Cristina, hacerte la última pregunta del público. Ok. Karen Herdbeck, Karen Herdbeck pregunta, ¿cuánta cercanía o qué relaciones podrías señalar entre tu escritura y la etnografía? ¿Crees que se podría señalar alguna relación o posibilidad para la escritura etnográfica en esta suerte de heterobiografía que mencionaste hace un rato? Yo creo que hay un montón. Gracias una vez más por esa pregunta. Yo creo que justo como lo señalaba antes con la sociología o con la historia, con la antropología, con la etnografía, hay una suerte inmensa de puntos de comunicación y de puntos de oposición. Hace un año estaba yo enseñando un taller, un seminario graduado precisamente en Stanford con un montón de estudiantes de antropología. Un montón suena como si fueran 500, ¿no? Pero eran como 4, ¿ok? Y otros más que no eran de antropología, pero la discusión fue súper interesante en el sentido de poner una vez más a funcionar críticamente los instrumentos que estamos acostumbrados a asociar con nuestras así llamadas disciplinas, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede estar conexionando esto? Yo diría que en lugar de pensar en disciplinas, pues pensar en indisciplinas, ¿no? Pensar en preguntas lo suficientemente amplias que convoquen y que traigan a colación el uso de estas distintas herramientas, pero definitivamente si la intención... Oh, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Ok. Si la intención es, decías aquí otra vez, la relación o la posibilidad para la escritura etnográfica, yo creo que es de los dos lados, ¿no? Por una parte, creo que nosotros que estamos escribiendo escritura creativa tenemos mucho que ganar de toda esta suerte de herramientas y prácticas que vienen pues de la escritura creativa, pero también creo que otras disciplinas tienen mucho que ganar si nos toman más en serio, ¿no? Creo que los que escriben historia, los que escriben etnografía, los que escriben antropología, y yo creo que un buen número, al menos de los trabajos más interesantes que leo, son trabajos que se toman en serio los riesgos y los retos de la ficción. Creo que para seguir haciendo eso, claro, necesitamos programas universitarios en los que esta interdisciplina no sea una cuestión exótica y rara, sino una posibilidad concreta, ¿no? De estar haciendo redes transversales de distintos saberes y sobre todo de prácticas específicas. La práctica que tiene el etnógrafo, por ejemplo, enriquece de una manera fundamental y más si nos interesa toda esta suerte de nuevas materialidades a la escritura contemporánea. Y bueno, podríamos ver ejemplo tras ejemplo así. Mi llamado en todo caso, y aquí va mi anuncio para la cuestión del doctorado en escritura creativa en español, que como ustedes saben en la Universidad de Houston está hospedado en un programa de literatura, ¿no? De literatura en español, pero es un programa que incluye a profesionales que hacen análisis, que son scholars, ¿no? En distintos ámbitos, y también personas que están muy concentradas en el proceso de producción de libros, ¿no? Entonces creo que entre más podamos nosotros como parte de este oficio, ¿no? Como parte de esta práctica de la escritura, realmente crear esas conexiones materiales dentro de estos ámbitos de trabajo específico, y me refiero a la universidad porque es parte de mi vida, que no quiere decir que sea la única manera ni el único ámbito en el que esto puede ocurrir, pero la universidad que está usualmente dominada por un sesgo disciplinario tan difícil de mover, creo que es justo ahí donde podemos encontrar un terreno fructífero
enormemente fructífero para una escritura que no se ve a sí misma dentro de una torre de marfil, para una escritura que se vea siempre en conexión con las comunidades de los lenguajes donde se producen, ¿no? Y una escritura que siempre esté también volcada hacia su práctica, hacia otros, ¿no? Entonces creo que es algo que podemos conseguir siguiendo muy de cerca todas estas conversaciones y prácticas transdisciplinarias. O al menos eso es mi momento optimista del día. Permítanme, denme chance de tenerlo aquí al final de esta conversación. Estamos en un momento trágico que amenaza con convertirse en un proceso de largo plazo. Y como les he dicho a mis alumnos en la clase, tenemos muchas cosas en la cabeza, hay cosas importantísimas, pero escribir también es parte del proceso de sanación. Y escribir también es parte de estar críticamente en este mundo. Y eso justo ahora con la pandemia me parece fundamental. Muy bien, Cristina. Bueno, yo creo que habría muchas más preguntas. Yo, de hecho, me gustaría a mí hacerte una pregunta, pero a lo mejor sería bueno dejarlo aquí, ¿no? Porque me imagino que estás un poco ya cansada, te hemos hecho hablar mucho. Voy a abrir, para expresar nuestro agradecimiento, voy a abrir los micrófonos para cada uno de nosotros para tratar de generar algún aplauso deslocalizado y múltiple. Así que muchas gracias. Muy bella charla. Muy bien. Gracias, Cristina. Gracias. Qué gusto. Gracias. Bravo. Muy bueno, muy La bueno. maestría nos seguimos viendo contigo mañana y pasado mañana. Muchas Hasta luego. gracias a todos. Adiós, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, excelente. Bye bye. Buenísimo, buenísimo. Sí.